Como siempre es un gusto saber que nos sigues en este tu canal Educación para la Salud y que en esta ocasión queremos compartir un nuevo trabajo de investigación complementaria respecto a la ventilación mecánica. No sin antes hacer un reconocimiento a todas las enfermeras y enfermeros de México por su destacada labor heroica en estos momentos tan difíciles de nuestro país por la pandemia del coronavirus. Tu canal Educación para la Salud, con toda humildad y con todo respeto, brinda este reconocimiento a quienes han entregado su vida, han entregado su esfuerzo, han entregado todo en aras de cumplir con ese llamado profesional para proporcionar los cuidados de enfermería a los pacientes que desgraciadamente se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, en nuestras instituciones de salud, en nuestro querido México. A todas y a todos, enfermeras y enfermeros mexicanos, civiles y militares, y aquellos que han perdido la vida en cumplimiento de su deber, como una muestra de gratitud del pueblo mexicano y de los que nos dedicamos a la formación de recursos humanos para la salud en nuestro país, nuestra República Mexicana. Todo el tiempo que precises te daré, y contigo tu camino seguiré. En los días de esperanza, en las noches de dolor, sentirás mi mano amiga y mi ilusión. Ahí estaré aunque se ponga el sol, te cuidaré viviendo a tu lado, tu soledad, tu miedo, tu dolor, tristeza o emoción, y siempre acompañado. Desde aquel primer instante hasta el final, toda ayuda necesaria me hallarás. Estudiando sin descanso, practicando sin cesar, largos años para poderte cuidar. Ahí estaré aunque se ponga el sol, te cuidaré viviendo a tu lado, tu soledad, tu miedo, tu dolor, tristeza o emoción, y siempre acompañado. Entregar toda una vida a los demás, recorrer todos los pasos por andar. He escogido mi camino, elegí mi profesión, cuerpo y alma, esa es mi vocación.
Pues bien, homenaje sencillo, pero con un alto sentido de agradecimiento de tu canal de Educación para la Salud a todas y a todos los enfermeros que elaboran las diferentes instituciones en nuestro país. Vaya nuestra gratitud y reconocimiento. Y muchas felicidades. Vamos a salir adelante. Pues bien, vamos a empezar con este trabajo de investigación que quiero compartir con ustedes, que es complementario al trabajo de investigación iniciado en relación a los ventiladores mecánicos. Les recuerdo que tendrán ya que integrar los conocimientos anteriores de la física de ventilación mecánica, las variables y todo lo que hemos analizado desde el principio para que tú puedas ponerlo en práctica cuando estés ya en la unidad de cuidados intensivos. Pues vamos a empezar, vamos a checar el aula. Bueno, nos tenemos que acostumbrar, ¿verdad? Estamos en aulas virtuales en lo que pasa la pandemia y pues ya está listo todo el material para que tú puedas ir identificando los contenidos que tenemos para este trabajo de investigación. Pues bien, vamos a empezar a analizar la programación del soporte ventilatorio en relación a los modos de ventilación que nosotros programemos. En este caso, los que vamos a analizar son los modos más utilizados en las terapias intensivas, llamados modos ventilatorios convencionales. El modo se refiere a la forma como se interrelaciona la actividad ventilatoria del paciente con el mecanismo de sostén que nosotros hayamos programado o elegido. En este contexto, si el ventilador comanda la totalidad de la actividad, el modo será un modo de soporte ventilatorio total. Ahora bien, esta ventilación puede ser controlada por volumen o también por presión, pero sí, cuando el paciente está en soporte ventilatorio parcial, viene a ser cualquier grado de ventilación mecánica en el cual el paciente participa de manera activa y asume parte del trabajo respiratorio para conseguir una ventilación eficaz. Los modos de ventilación que permiten esa interrelación del paciente con el ventilador son los siguientes y que aquí vamos a analizar más adelante para describirlos detalladamente. Ventilación mandatoria intermitente sincrónica. También está la presión soporte y la presión positiva continua en las vías aéreas, que es el CPAP. Estas técnicas se utilizan principalmente como procedimientos de retirada del ventilador, aunque también pueden usarse como una modalidad primaria de ventilación. Cuando elegimos un modo de ventilación, debemos tomar en cuenta una serie de aspectos, tales como son el tipo de ventilador que tenemos en ese momento disponible, la experiencia de cada uno de los que estamos en la terapia intensiva como enfermeros o enfermeras especialistas, el médico especialista o intensivista, y sobre todo que comprendamos las necesidades del paciente, más que confiar en qué o cuál es el mejor de los ventiladores que tenemos, ya que debemos determinar cuál es el más apropiado para cada paciente en particular de acuerdo a su patología. Las curvas y bucles son una herramienta visual muy importante que tú como personal de enfermería especialista en terapia intensiva debes de saber interpretar para que adviertas los cambios en la mecánica y la dinámica pulmonar del paciente que está con soporte respiratorio. Estas figuras te van a facilitar el diagnóstico precoz de varias alteraciones que pueden interferir en la optimización de la terapia que ya ha establecido el médico intensivista. Y de esa manera podrás establecer propuestas terapéuticas sencillas y efectivas en busca de alcanzar el mejor desenlace en el soporte respiratorio
de los pacientes que tienes encomendados. Pues bien, en este esquema vamos a poder observar las ondas que podemos advertir en la pantalla del ventilador mecánico, su morfología, cuando nosotros escogemos un modo, ya sea controlado por presión o por volumen. Este tipo de ondas o curvas tiene que ser comprendido de la siguiente manera para su interpretación básica como personal de enfermería. Tenemos dos líneas, una que es horizontal y otra que es vertical. Esta línea basal nos representa el tiempo. Esta línea vertical nos representa la variable a estudiar o a la que estamos monitorizando, que puede ser el flujo, la presión o el volumen. Pero también es importante que comprendamos que hay otros dos eventos donde a nivel de la línea basal tenemos que observar. A nivel de la línea basal, todo el evento que esté hacia arriba de la línea basal, representará la fase inspiratoria. Ahora, todo aquello que esté por debajo de la línea basal será representado en estas gráficas del ventilador como la fase expiratoria, como lo mostramos aquí. Los tipos de ventilación a los que nos vamos a referir después de haber elegido el control por volumen o por presión serán descritos más adelante, como lo fue mencionado en la diapositiva anterior, en los tipos de ventilación espontánea, la asistida y la soportada. De igual forma, debemos recordar que el flujo o el movimiento de ese aire corriente va a tener también una morfología, flujo desacelerado en la morfología de la curva, cuando estemos observando las curvas de flujo. Pero también estará la curva acelerada. Y también contamos con flujo continuo, que es una curva cuadrada. Y por último, encontramos una curva sinusoidal. Si deseas memorizar fotográficamente a través del conocimiento de cada uno de los bucles y de las gráficas que vamos a ver, necesitamos siempre recordar y partir del ciclo respiratorio. Esta imagen siempre la debemos de recordar, porque a partir de aquí vamos a comprender cómo se puede modificar los tipos de respiración con las diferentes modalidades. Pero esta es la base, esta es la imagen que debemos de tener para comprender y tener habilidad para interpretar los bucles y las curvas. Que el ciclo respiratorio tiene un comienzo, tiene un sostén. Si estamos hablando de comienzo, aquí se sostiene y luego finaliza previo a una meseta que ya hemos analizado. Finaliza para que dé inicio la fase expiratoria. Estas fases del ciclo respiratorio están prácticamente comprendidas ya en relación a las variables de fase, que son el trigger, el límite y el ciclado. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de ciclo respiratorio, podemos tener un ciclo respiratorio modificado, controlado con el aparato de ventilación mecánica por volumen, pero nosotros podemos programar el ventilador para que la sensibilidad la inicie o el disparo por tiempo, y una vez que se vaya sosteniendo en determinado tiempo y que llegue a determinado flujo, hasta ahí el tiempo inspiratorio tendrá su función de sostenimiento para que después venga la meseta y la fase del tiempo expiratorio, que será el ciclado aplicado al tipo de respiración. Lo mismo sucederá en la modalidad controlada por presión, en donde cada una de las variables de fase estará controlada por el ventilador, tanto en volumen
como en presión, ya sea que se programe el comienzo, el sostén o la finalización e inicio del siguiente ciclo, tanto con ventiladores de volumen o de presión. Esquematizándolo, podríamos ver que la ventilación mecánica controlada tanto por volumen como por presión, en donde el ventilador es el responsable del control de esta respiración, no existe ningún esfuerzo inspiratorio que inicie la primera fase, ni tampoco existe un esfuerzo en el trigger para que el paciente dispare el ventilador, sino que la presión que se programa de la vía aérea es la que hace que el ventilador inicie su trabajo, el disparo, porque está controlando todas las variables, a excepción de la variable que estemos manejando, que podría ser el volumen o podría ser la presión. Pues bien, empecemos analizando el tipo de respiración controlada por el ventilador de volumen, donde el disparo se hará por tiempo. El inicio de la inspiración estará controlado por el flujo y el ciclado, la finalización, por el volumen. Veamos el siguiente esquema para analizar las curvas correspondientes. Aunque habitualmente se utiliza el término volumen controlado, en realidad el ventilador controla el flujo inspiratorio. En este tipo de ventilación, el flujo inspiratorio y el volumen circulante programados se mantienen constantes. Aquí vemos la curva cuadrada, que es curva de flujo constante, y lo mismo será el volumen. Ambas, el volumen y el flujo, constituyen las variables independientes. El tiempo inspiratorio viene determinado por el flujo y el volumen, que ya habían sido prefijados, mientras que la presión depende de la resistencia de la vía aérea y de la distensibilidad tóraco-abdominal, y su morfología da la apariencia de una aleta de tiburón, la cual se puede modificar dependiendo de estos factores que hemos mencionado. Entonces tenemos aquí una ventilación controlada por volumen, disparada por tiempo, limitada por flujo y ciclada por volumen. Disparada por el tiempo programado para que sea un ciclo cada determinados segundos. Limitada por el flujo. Una vez que se alcanza el flujo y a su máximo nivel, el punto pico programado, se inicia la fase expiratoria. Y ciclada por el volumen, porque una vez que el volumen es alcanzado, se inicia prácticamente el siguiente ciclo respiratorio. Ahora analizaremos el tipo de respiración controlada por un ventilador de presión, en donde el inicio estará dado por el ventilador por un tiempo programado. La variable de límite estará dada por la presión una vez alcanzada, y la fase de ciclado o terminación del ciclo completo la dará el ventilador una vez alcanzado el tiempo programado. Veamos el siguiente esquema. En este caso, la presión inspiratoria programada es constante. Vemos aquí, ¿verdad?, la morfología, que es constante, no hay modificación. Es constante, constante, constante. Por lo tanto, la establecemos como la variable independiente, mientras que el volumen y el flujo varían. Vean ustedes cómo varía. Acá es menor, acá es mayor, aquí es mayor. Tanto el volumen como el flujo varían. Aquí es mayor, menor,
mayor, de acuerdo al nivel de presión establecido, pero con los cambios en la diferencia o en la resistencia que haya en la ventilación. Se prefija en el ventilador. Vean ustedes que las respiraciones están programadas en cuanto a tiempo, no se modifican en cuanto al tiempo, a como lo tengamos programado. Aquí aparece una, aquí aparece otra, de manera como fueron programados. Esto no se modifica, tomando en consideración que el flujo va a ir disminuyendo a medida que la presión alveolar se aproxima a la presión aplicada en la vía aérea. Ahora, recordemos que el disparo es por el tiempo. Hay un ciclo en tiempo para que todo esto esté sucediendo cíclicamente, programado por tiempo. Limitada por presión, que quiere decir que es una presión continua y que una vez que se alcanza el nivel de presión programado, ese es el punto que limita el punto pico para dar salida a la inspiración y entrada a la expiración. Y ciclada por tiempo. Una vez que termina el ciclo a determinado tiempo, se reinicia nuevamente todo este ciclo, pero que está regulada por el nivel programado de presión. Pues bien, hasta ahorita hemos visto las curvas que un ventilador mecánico nos puede presentar en los modos de ventilación convencional de soporte ventilatorio total a través de un ventilador controlado por volumen o por presión. Ahora veremos las curvas del soporte ventilatorio parcial, en donde analizaremos su imagen gráfica en relación a las variables correspondientes. Al igual que en la modalidad controlada, ahora en el soporte ventilatorio parcial, en donde vamos a ver los tipos de respiración asistida, espontánea y soportada, estos tipos de respiración van a estar dados de acuerdo a las condiciones fisiopatológicas del paciente. La diferencia es que aquí, en esta modalidad de soporte ventilatorio parcial, ya el paciente participa. Ya no es como en la controlada, donde el ventilador tenía el control de todas las variables de fase en el ciclo respiratorio. Ahora el paciente nos va a ayudar con su esfuerzo, o el ventilador le dará una ayuda. De esta forma también tenemos la programación de las variables de fase, el trigger, el límite y el ciclado, las cuales permitirán apoyar al paciente de acuerdo a su condición, en donde él participa parcial o totalmente. Veámoslas a continuación. Siempre tendremos que hacernos las siguientes preguntas, pero también tendremos en la mente las respuestas para poder, como personal de enfermería, advertir en qué modalidad se encuentra el paciente con el que vamos a trabajar un turno. Para ello, la primera pregunta es: ¿mi paciente inicia la inspiración? ¿Él la inicia? ¿Él la activa? Si mi paciente no lo puede hacer, lo más seguro es que esté en una ventilación controlada por volumen o por presión, con un soporte ventilatorio total, ya sea por presión o por volumen. Ahora, si inicia la inspiración, entonces tengo que hacerme una segunda pregunta. ¿El paciente termina la inspiración? ¿La inició, pero la va a terminar hasta acá, hasta el punto máximo, de acuerdo a la variable que estemos trabajando? ¿O nada más la inició, pero le cuesta trabajo? Si no lo puede hacer, no termina la inspiración y se puede quedar como por aquí a la mitad, entonces
La ventilación tendrá que ser ayudada, asistida, para que lo logre y pueda llegar hasta el punto programado. Ahora, si sí termina la inspiración, el paciente recibe ayuda del ventilador. Si este no recibe ayuda, advertimos que se encuentra en un modo de ventilación espontánea. Pero si sí recibe ayuda del ventilador, estaríamos hablando que está en una modalidad de ventilación soportada. Pues bien, tenemos que recordar y concluir que lo que hemos analizado corresponde a las variables de fase del ciclo respiratorio que son aplicadas en los diferentes tipos de respiración, ya sea controlada o asistida por volumen o por presión, en relación a las condiciones fisiopatológicas del paciente, en su condición de una ventilación controlada, asistida, espontánea o soportada, de las cuales hemos obtenido las gráficas aquí esquematizadas correspondientes a cada uno de estos eventos, como la ventilación controlada, ya sea por volumen o por presión, en donde el control total de la ventilación lo maneja el aparato. En la ventilación asistida, el paciente ya tiene participación parcial, y aquí lo vemos con su esfuerzo, y podríamos ver esta onda. Y en una ventilación espontánea, en donde el paciente no depende del ventilador, él maneja el ventilador y no está dependiendo directamente de él. Esto sirve para ver si el paciente no se cansa y puede ir soportando, para irlo ya programando para destetarlo y retirarlo pronto. Y en la ventilación soportada es diferente a la ventilación espontánea, porque aquí el paciente hace su esfuerzo. Es un tipo de ventilación espontánea en donde el paciente puede cansarse o puede presentar alguna alteración, y de inmediato el aparato le soporta, le mantiene con una programación de seguridad si esto sucediera. Así que todo ello viene a representar el soporte ventilatorio parcial, conjuntamente con las modalidades que vamos a ver, como es la ventilación mandatoria, intermitente, sincrónica, la presión soporte y la presión positiva continua en las vías aéreas, que a continuación analizaremos. Ventilación mandatoria intermitente sincronizada SIMV. La ventilación mandatoria intermitente sincronizada viene a ser un modo ventilatorio que suministra un soporte base de ventilación sincronizado según la frecuencia y volumen corriente, en cuanto a tiempo, la frecuencia respiratoria, y en cuanto al volumen programado en el caso de que estuviéramos ocupando un aparato volumétrico. Adicionalmente, permite que el paciente participe en cada una de las respiraciones. Estas vendrían a ser las respiraciones del paciente, y estas vendrían a ser las ventilaciones programadas en un tiempo determinado. Entonces, esto permite que el paciente esté participando en estas respiraciones, que totalmente suministra el aparato de ventilación mecánica. En estas respiraciones, el aparato puede ayudar con un soporte parcial de presión programado inicialmente en la presión soporte. Ondas que identificamos en la pantalla del ventilador por código de colores. Las variables a programar en SIMV controlado por volumen son: volumen corriente, se programa entre 5 a 7 centímetros cúbicos por kilogramo de peso del paciente. Frecuencia respiratoria,
Se programa de acuerdo a los niveles de la presión parcial de CO2 que buscamos conserve el paciente. En un adulto promedio podemos iniciar con frecuencias entre 12 a 16 por minuto, buscando conservar una relación inspiración-expiración entre 1,2 y 1,3. La presión parcial de oxígeno se busca que sea menor al 60%. Tipos de onda de flujo. Los ventiladores actuales ofrecen la opción de onda cuadrada o onda desacelerante. Inicialmente se recomienda utilizar onda desacelerante, ya que este permite adaptación automática a las necesidades del paciente, disminuyendo la turbulencia en la fase inspiratoria y permitiendo una mejor distribución de gas a nivel alveolar. Curva de rampa o de tiempo de elevación. Esta se refiere a la velocidad con que se alcanzará la presión determinada desde el nivel de PIP hasta el nivel programado de presión soporte en las respiraciones soportadas, la cual puede venir expresada de manera cuantitativa en porcentaje o en números absolutos, y si fuera de forma cualitativa, de lento, moderado y rápido. La PIP es la presión positiva al final de la expiración. Es la plataforma de presión donde colocamos al paciente y a partir de la cual él inicia y termina cada ciclo respiratorio. La PIP ayuda a mantener los alvéolos abiertos, mejora la oxigenación, previene atelectrauma y mejora la relación ventilación-perfusión. Todo paciente debe de tener un nivel de PIP, el cual no debe de ser menor de 4 a 5 centímetros de agua, el cual se calcula según la oximetría del paciente. Presión soporte. Pudiéramos decir en forma sencilla y coloquial que la presión soporte es un impulso en forma de presión que le da el ventilador a cada esfuerzo detectado por el paciente, buscando promover su actividad espontánea, disminuir el trabajo respiratorio y mejorar el volumen corriente resultante de cada esfuerzo. Inicialmente podemos programar la presión soporte entre 8 y 10 centímetros de agua, alcanzando niveles hasta de 16 a 18 centímetros de agua. Trigger o sensibilidad inspiratoria. Es el umbral que debe de activar el paciente para que el ventilador detecte su esfuerzo y pueda darle un soporte a ese esfuerzo. Actualmente, el flujo inspiratorio puede ser por tiempo, cuando es en un modo controlado, o también puede ser por presión o flujo cuando es en un modo asistido, como es el caso de SIMB. Trigger de sensibilidad expiratoria o de ciclado, entendiendo por ciclado que es el nivel donde la fase inspiratoria termina y puede iniciar la fase expiratoria de cada ciclo respiratorio. En los modos controlados, este ciclado es por tiempo y en los modos asistidos es por flujo. Cuando el flujo inspiratorio alcanza un descenso determinado de flujo pico inspiratorio alcanzado inicialmente, el ventilador le permitirá al paciente iniciar su expiración. En general, esta variable de ciclado en las respiraciones asistidas o espontáneas se programan con valor alrededor del 25%. Cuando alcanza el 25% del flujo pico inspiratorio, el ventilador le permitirá al paciente iniciar su expiración. Límite de presión. Todo modo controlado por volumen debe de tener la opción de limitar la presión para prevenir barotrauma. Se recomienda programar unos 10 centímetros de agua por encima del nivel alcanzado inicialmente o alrededor de 40 centímetros de agua. SIMB se puede utilizar en cualquier paciente obstructivo o restrictivo y en cualquier fase de la enfermedad. En conclusión, SIMB con presión soporte es un modo que asegura una ventilación minuto determinada,
busca promover sincronía y esfuerzo del paciente y se sigue utilizando en muchas terapias intensivas, siendo uno de los primeros pasos para los grandes avances en la actualidad alcanzados con los modos ventilatorios que promueven la actividad espontánea en la respiración de los pacientes intubados. Presión positiva continua en la vía aérea, con o sin presión soporte. Este es un método ventilatorio para pacientes en actividad respiratoria espontánea. Habitualmente se utiliza en pacientes en la última fase de soporte ventilatorio invasivo o desde el inicio de la ventilación no invasiva, o como soporte crónico intermitente en pacientes con ventilación no invasiva domiciliaria. El CPAP suministra un nivel de presión basal equivalente al PIP, alrededor del cual el paciente respira con o sin presión soporte. Lo que busca el CPAP es colocar al pulmón en el mejor punto de la curva presión-volumen, donde la mayoría de los alvéolos permanezcan abiertos y el paciente realice su actividad respiratoria al menor trabajo ventilatorio. Pero adicionalmente, los pacientes con fenómenos obstructivos, el CPAP actúa como una férula aérea que evita el colapso de las vías aéreas para prevenir el mayor atrapamiento aéreo, compensando el auto-PIP y disminuyendo significativamente el trabajo respiratorio. Ahora, ¿qué variables se pueden programar? Primero, el nivel de CPAP o presión de base, o PIP, que es la presión positiva al final de la expiración. La CPAP es la plataforma de presión donde colocamos al paciente y a partir de la cual él va a iniciar y terminar cada ciclo respiratorio. Un adecuado nivel de CPAP ayuda a mantener los alvéolos abiertos, va a mejorar la oxigenación, previene el atelectrauma, también mejora la relación ventilación-perfusión y previene mayor atrapamiento aéreo, compensa el autopip, entre otros beneficios. Sin embargo, si los niveles son inadecuados para la condición clínica del paciente, puede tener efectos negativos a nivel cardiovascular, como son la hipotensión o la disminución del retorno venoso y el descenso del gasto cardíaco sobre el trabajo respiratorio, aumentándolo y deteriorando la relación ventilación-perfusión. Cuando utilizamos el CPAP, el nivel de presión para iniciarlo debe oscilar entre 5 a 10 centímetros de agua, el cual puede ir aumentando o disminuyendo de 2 en 2 hasta llegar a valores alrededor de 14 a 16 centímetros de agua. El mejor nivel de presión basal está determinado por la actividad respiratoria y la clínica observada por parte del personal de enfermería y el personal médico, así como la comodidad y la sincronía del paciente, tomando en consideración los niveles de oxigenación. La CPAP tiene la opción de ser programada con o sin presión soporte, buscando promover la actividad espontánea, disminuir el trabajo respiratorio y mejorar el volumen corriente resultante de cada respiración, que es alrededor de 5 a 7 cc por kilo de peso. Inicialmente podemos programar la presión soporte entre 6 a 10 centímetros de agua, alcanzando niveles de hasta 14 centímetros. En esta figura podemos observar la onda cuadrada de presión que es característica de los modos de presión. La FiO2 procuraremos que sea menor al 60%. El tipo de onda de flujo ya viene por defecto, el cual se va a apreciar de manera desacelerante, ya que es un modo que se basa en dos principios de la ventilación controlada por presión.
El trigger de la sensibilidad inspiratoria en la CPAP, ya sea que se programe con flujo o presión, se recomienda inicialmente programar en forma de flujo, ofreciendo una velocidad de respuesta mayor del ventilador y una tendencia a mayor satisfacción del paciente, el cual promueve la sincronía en general, y podemos iniciarlo de 2 a 3 litros por minuto. Trigger o sensibilidad expiratoria o ciclado. En CPAP, esta variable se programa por flujo. En general, esta variable de ciclado en las respiraciones espontáneas se programa con valor alrededor del 25%. Cuando alcanza el 25% del flujo pico inspiratorio, el ventilador le permitirá al paciente iniciar su expiración. La rampa o tiempo de elevación se refiere a la velocidad con que se alcanza o se alcanzará la presión determinada desde el nivel de CPAP hasta el nivel programado de presión soporte, promoviendo así la sincronía y la comodidad del paciente. Límite de presión. Es importante programar un límite de presión ante cualquier situación que la pueda aumentar, y esta puede aumentar de manera súbita, y de esta forma también podríamos prevenir un barotrauma. Se recomienda unos 10 centímetros de agua por encima del nivel alcanzado inicialmente. En conclusión, el CPAP con o sin presión soporte es un modo basado en los principios de la ventilación controlada por presión, que requiere que el paciente respire permanentemente, y cada respiración del paciente puede ser o no respaldada con presión soporte. Puede utilizarse con ventilación invasiva y es uno de los modos más usados en ventilación no invasiva, en fase aguda o en fase crónica del soporte respiratorio. El CPAP busca promover la actividad espontánea, mantener abiertos los alvéolos, disminuir el trabajo respiratorio, prevenir mayor atrapamiento aéreo y mejorar el gasto cardíaco. Pues bien, esperando que estos trabajos de investigación te hayan sido de utilidad, no me resta más que decirte gracias por sintonizar tu canal de Educación para la Salud, esperando te suscribas y des tu opinión para sugerirnos algún trabajo que te interese consultar o que te propongamos o que pudiéramos elaborar para tu formación profesional. Con todo gusto lo haremos y muchas felicidades. Hasta la próxima.